Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Se acuerdan dónde quedamos? Estábamos viendo los factores, ¿o no? Los factores que influían, los abióticos, sobre los distintos medios. Creo que Sí, profe. un poco más adelante o ahí, no sé, profe. Ya, pero por Terminamos ahí. de ver los factores. Y apartamos entonces con ese. Parece un pequeño resumen. ¿Estoy grabando? ¿Ven ustedes si estoy grabando? Sí, sí, profe, está grabando. Ya. Entonces, por ejemplo, la luz es un factor abiótico porque es una fuente de energía para las plantas y los animales. Es mayor en las zonas de montaña, hay mayor radiación en las zonas montañosas, ¿cierto? Por eso cuando uno va a la nieve se quema más, aparte que se refleja en la nieve y es como que hubieran dos sol. También es más la radiación en los polos, siempre y cuando obviamente sea verano. Debido a la luz las plantas se estratifican, o sea, hay algunas plantas que crecen hasta 1 metro, otras crecen hasta los 3 metros, otros árboles crecen hasta los 10 metros, otros hasta los 20 metros. Eso significa estratificación de las plantas. Existen fototropismos. Uno de ellos, por ejemplo, es que la mayoría de las flores se abren durante el día, ¿cierto? Y se cierran de noche. El girasol literalmente va girando y siguiendo al sol, por eso se llama girasol. Y en el caso del Diego de la noche, al revés, pues. En la noche se abre y durante el día está cerrado. Por eso se llama Diego de la noche, el carretero. En el caso de los animales, va variando su actividad dependiendo si es de día o de noche. Por ejemplo, hay animales como los gatos que duermen durante el día, ¿cierto? Y en la noche están como bien despiertos, porque en su genética, ¿cierto? Sus ancestros cazaban de noche. Va variando la actividad, el comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, los búhos también tienen una actividad nocturna, la mayoría. Eh, Respecto a la temperatura, es variable, tanto en el día como en la noche. Por lo tanto, también existe que son animales que son más nocturnos, otros son más de la noche, justamente por el calor. Por ejemplo, en el Sahara, casi todas las especies salen a recorrer y a cazar de noche, como el escorpión, por el abundante calor y radiación que hay durante el día. A medida que va aumentando la altura geográfica, eh, uno ve que eh, va disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar se podría decir que la temperatura es parecida a la nuestra, pero sobre los 3000 metros ya estamos hablando de un clima más bien polar, ¿ya? Sea verano o invierno es un clima frío sobre los 3000 metros de altura. La temperatura cambia también dependiendo de las estaciones del año. Entonces hay plantas que mueren en invierno y vuelven a nacer en primavera, ¿cierto? Mueren en otoño y vuelven a nacer en primavera. Otros, los árboles que no son perennes, pierden sus hojas en el otoño e invierno porque reducen su actividad metabólica. Lo mismo ocurre con ciertas semillas, ¿cierto? Las semillas a veces solamente eh, germinan cuando están dadas las condiciones. Las yemas también de algunas plantas, las papas que generan algunas flores también tienden en invierno a
como a invernarse, se puede decir así, y germinan cuando se den las condiciones nuevamente. Respecto a los animales, hay animales que son homeotermos, o sea, presentan una temperatura constante, independiente del medio. Muchos de ellos tienen elementos aislantes, como las aves tienen plumas, ¿cierto? Los mamíferos tienen pelos. En cambio, también existen animales que son poikilotermos, o sea, la temperatura es semejante al medio. Si hace frío, su temperatura corporal se enfría, si hace calor, aumenta su temperatura. Son dependientes de la temperatura del medio. Y también tenemos el tema de la... Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a la lagartija, ¿cierto? Que buscan el sol para tener mayor temperatura. Si está helado no tienen mayor actividad, ¿ya? No necesitan la temperatura del sol para reactivarse. Y hay aves, por ejemplo, que emigran, ¿cierto? Cuando hay frío o migran cuando hace calor. Si son desfavorables para ellas, migran. ¿Ya? La golondrina, por ejemplo, hay una golondrina que recorre 35.000 kilómetros al año. La pobrecita, de ida y vuelta, obviamente, sumando. 35.000 kilómetros es una enormidad. ¿Ya? Para ser un ave tan pequeña. Y tienen que ver con buscar las condiciones idóneas, ¿cierto? Para criar primero y después para alimentarse. Va a depender básicamente si es invierno o verano. En cuanto a la humedad también influye mucho porque la temperatura como que se acentúa cuando el aire es más húmedo. No es lo mismo estar a 33 grados acá en Santiago que a 33 grados, por ejemplo, en Córdoba o en San Juan, en Argentina. En esa zona hace el mismo calor que en Santiago, pero es mucho más húmedo, ¿ya? Porque no influye es mucho más húmedo el ambiente y hace que la temperatura se sienta más desagradable, uno se tiene que estar bañando 2, 3 veces al día, y además transpira mucho. Bueno, el sudor de ciertos animales tienen que ver con formas de liberar calor, como salía en la parte de animales. Por ejemplo, la gente más blanca suda menos porque se supone que sus genes están más aclimatados a zonas más frías. Por eso en Europa, todo lo que es Europa Norte, la gente más blanca que en Europa Sur, ¿ya? Como España o al sur de Italia, donde hay más sol. Y los morenos sudan más que los blancos, tienen más glándulas sudoríparas que los blancos. Son adaptaciones, ¿cierto?, que sufre una especie de acuerdo al clima en que viva. La humedad, les decía que no es lo mismo estar a 33 grados en San Juan que estar a 33 grados en Santiago. En Santiago en la noche refresca y van a haber 21, 22 grados, pero en San Juan en la noche van a haber 28, 27, ¿ya? Entonces uno tiene que dormir con aire acondicionado o con un ventilador encima, no se puede dormir de otra forma. Entonces es un factor importante, ¿ya? Porque influye sobre la evaporación de las aguas, de las plantas, por ejemplo, y la transpiración de los animales. Hay plantas, ¿cierto?, que pueden vivir en ambientes húmedos, como los helechos, ¿cierto?, que son hidrófilas, presentan epidermis finas y abundantes estomas para facilitar la pérdida de agua, ¿ya? Ellos necesitan botar el agua en exceso. Por otro lado, en ambientes secos están las plantas xerófilas, que básicamente son las llamadas suculentas. Las hojas ya no tienen hojas, ¿cierto? O algunas son hojas carnosas, otras son espinas las que desarrollan, tallos gruesos, ¿cierto? Carnosos, para retener el agua, para almacenar el agua. En el caso de los animales, presencia de estructuras especiales para evitar pérdidas de calor, perdón, pérdida de agua.
Entonces les di el ejemplo del escorpión, ¿cierto? Que en el Sahara tiene un exoesqueleto, ¿cierto? El exoesqueleto son lo que tienen los insectos, que tienen el esqueleto por fuera. Entonces eso le evita secarse, po. Y eso es para justamente evitar transpirar o perder la humedad, que es escasa en el desierto. Los reptiles, ellos tienen escamas también para evitar pérdida de humedad. Y en algunos mamíferos, el pelo es el que cumple esa función, ya sea para evitar deshidratación o para... Porque la deshidratación ocurre por dos factores, o por mucho calor o por mucho frío. Cuando hace mucho frío también uno se deshidrata. Por eso uno va, cuando está muy helado en la mañana, uno va varias veces al baño. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca liberar agua. ¿Para qué? Como el agua tiene una capacidad calorífica alta, entre más agua uno tenga, más difícil es tu cuerpo de calentar. Por lo tanto, tú botas agua para que tu cuerpo se caliente más rápido. En verano ocurre lo mismo. Botas agua ¿para qué? Para enfriar tu cuerpo más rápido. Hay imágenes de algunos seres vivos que hemos hablado. Por un lado tengo un ecosistema, el bosque valdiviano, por ejemplo, bosque húmedo valdiviano. Tengo un animalito que está invernando, baja su actividad metabólica, ¿cierto? Y se alimenta de lo que comió durante el verano, de las reservas de grasa. Tengo un ocelote ahí, aparentemente, que es un gato, ¿cierto? Que vive en la zona tropical de América y caza de noche. Tengo un búho ahí, seguramente un búho de Norteamérica, que está cazando, ¿cierto? Un ratón que está bajo la nieve. Él no está viendo el ratón, pero lo está oyendo, lo oye tan bien que es como que lo viera. El ratón puede estar 10 centímetros bajo la nieve buscando semillas, por ejemplo, para comer, y por el puro oído que tiene el búho, es como que lo viera. Por eso tiene esa cara el búho. La cara que tiene, no es que el búho sea más cabezón o con la cara más ancha que el resto de las aves rapaces, como por ejemplo un halcón. Si uno le moja las plumas al búho, queda igual que un halcón, queda igual que un halcón de cara. Esas plumas que tiene ahí justamente es para generar esa especie de radar que tiene en la cara para escuchar mejor, ¿ya? La cara la tiene así, con las plumas de esa forma, tipo radar, para captar mejor los sonidos y que puedan ser llevados a su canal auditivo. Ahí abajo tengo una suculenta, ¿cierto? Acostumbrada a climas secos, unos caracoles que tienden como a invernar en verano para no deshidratarse, y salen cuando ya el ambiente es más húmedo, cuando hay menos radiación. Las fases de una mosca, ¿cierto? Van a depender de las condiciones también. También existe el medio acuático y la luz influye de otra forma, ¿cierto? La luz es como la fuente de energía del fitoplancton, de las algas que viven en superficie. También entibia el agua. El agua absorbe de mejor forma la energía que el aire. Por lo tanto, el agua, por su capacidad calorífica, cuesta más enfriarla y a su vez cuesta más calentarla, ¿ya? Por su capacidad calorífica que tiene. En la medida que uno va profundizando en los lagos o en el mar, la intensidad de luz que llega es menor. Por lo tanto, las zonas se van poniendo más en penumbra y más frías. Entonces hay distintas zonas. Ahí tenemos 3 zonas. Hay más. Está la zona eufótica, que son como estratos bajo el mar, ¿cierto? La zona eufótica se encuentra básicamente todo el fitoplancton y las algas, donde pueden vivir de la fotosíntesis. Hay luz. La oligofótica, hay muy poca luz en la zona de penumbra,
Y la zona afótica no hay nada de luz, absolutamente nada, y es parte como a los 500 metros de profundidad. Y también hay animales, ¿cierto?, que se adaptan a esas condiciones. Por un lado, las plantas tienen distintos colores, ¿cierto? Uno habla de los colores, pero en realidad un término medio no es objetivo. Los colores no son tales. Lo que uno ve son los llamados colores. Pero no es que las cosas tengan ese color. Lo que pasa es que lo que refleja, por ejemplo, una camiseta roja es el color rojo. Por eso tú la ves roja. No es que la camiseta sea roja. La camiseta absorbe toda la radiación menos la gama de ese color rojo, menos la frecuencia, menos la longitud de onda de ese color rojo. Cuando ves algo azul, es porque está absorbiendo toda la radiación de la luz blanca, excepto la gama del azul que está reflejando. Entonces, en el fondo, los colores no existen. De ahí que es tan ridículo hablar de blancos, negros, ¿ya? Porque es un tema de reflexión, ¿ya? No, los colores no existen. El tema de los animales, ¿cierto? Hay animales que pueden generar su propia luz, ¿ya? Como la bioluminiscencia, como hay algunos gusanos que generan su propia luz, tenemos ¿cómo se llaman estas? Luciérnagas, hay peces en el fondo marino que también generan su propia luz, son parecidas a las codornices, que tienen en la parte delantera una especie de caña de pescar, y en la punta de la caña de pescar se prende una lucecita, que es natural, ¿cierto? Orgánica, y esa luz atrae a otros peces, porque está en penumbra. Y cuando vienen los otros peces más pequeños como a cazar esa luz, que ellos creen seguramente que es alimento, estos peces se los tragan. Temperatura. La temperatura también obviamente influye en las aguas. A mayor temperatura tenemos menos oxígeno, porque las moléculas están más separadas, por lo tanto, las moléculas de agua no son capaces de retener el aire, ¿ya? Entonces el agua cuando está más fría, no congelada, está más fría, como las moléculas están más juntas, menos excitadas, tienden a retener más oxígeno, ¿ya? El porcentaje de oxígeno, por ejemplo, en un acuario es mayor cuando la temperatura es menor, ¿ya? La salinidad, ¿cierto? No es lo mismo un agua salina que un agua neutra o un agua sin sal. Por ejemplo, nosotros necesitamos tomar agua con sales minerales. Nosotros no podemos vivir solamente del agua esta embotellada que dice, ¿han visto esa agua que embotellan? Y dice, ¿cómo dice? Agua desmineralizada. Agua desmineralizada. Nosotros necesitamos minerales, porque gracias a los minerales se producen la osmosis y otros aspectos de alimentación celular. No podemos vivir solamente derritiendo hielo y nieve, ¿ya? Porque eso es agua pura, no tiene sales, minerales. Pero en general, como tomamos té, café y otras cosas, no se nota tanto, ¿cierto? Si es que estamos ocupando esa agua. Lo mismo pasa en los animales. Los animales, por ejemplo, algunos pueden vivir en agua dulce y agua salada, como por ejemplo los salmones, ¿cierto? Que llegan al mar, ¿cierto? Se multiplican y después desovan o crecen, no recuerdo bien el orden, pero el tema es que viven en agua dulce y en agua salada, eso es lo que quería decir, porque su organismo producen osmosis, procesos osmóticos para filtrar las sales, que no son propias de su cuerpo. Las anguilas también pueden vivir en aguas saladas, ¿ya? Otros factores, ¿cierto?, que influyen, estamos hablando de factores abióticos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la cantidad de oxígeno en el agua. Es súper importante, tiene que haber una biodisponibilidad de oxígeno en el agua para los peces. Y eso va a estar muy influenciado por la temperatura, lo que les decía, mayor temperatura, menor concentración de oxígeno. Por ejemplo, cuando se
eutrofizan. Cuando se eutrofizan las aguas, porque llegan muchos nitratos, por ejemplo, hay gente que lava y bota el agua jabonosa, o hay ganaderos cerca, entonces el agua escurre con resto de heces de vaca a una laguna, entonces se eutrofizan las lagunas porque llegan muchos nitratos y eso hace que crezcan muchas algas y esas algas absorben el oxígeno y porque de alguna forma detienen las aguas, entonces no permite que se oxigenen las aguas y tienden a morir todos los peces, ¿ya? Entonces cuando las lagunas están llenas de algas, ya no hay peces ya. Es muy raro que hayan peces que puedan sobrevivir ahí. La presión hidrostática influye mucho también. La presión hidrostática, obviamente a mayor profundidad hay mayor presión. Fíjense que cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión. Por eso hay relojes que aguantan hasta 50 metros, otros hasta 100 metros de profundidad. A los 120 revientan los relojes, ya por la presión. Y eso tiene un efecto sobre la forma del animal, ¿cierto? Y la forma de desplazamiento. Por ejemplo, algunos tienen vejiga natatoria para desplazarse a distintas presiones y flotar. Animales del fondo en general tienen formas aplanadas y cavidades internas reducidas por la gran presión que están sometidos. La viscosidad aumenta en las profundidades, ¿cierto? A pesar de que el agua no se comprime, se podría decir que hay una cierta compresión a esas profundidades, hay mayor concentración de elementos que la hacen ser más viscosa. En general la viscosidad es mayor en las aguas, ¿cierto?, que en el aire. Por lo tanto, dificulta la movilidad de los seres vivos. Las plantas y las algas, por ejemplo, presentan vejigas que tienen aire, ¿para qué? Para flotar. Por ejemplo, como el luche, ¿cierto? Tiene unas pequeñas vejigas de aire, no sé si las han visto en la playa, y esas son para justamente flotar y permanecer cerca de la superficie, porque ellos viven por la fotosíntesis, no pueden irse, no pueden hundirse. La superficie corporal también amplia para flotar, presentan ramificaciones, se refiere a los animales que son más ananchados, tienen las patas bien anchas, o tienen ¿cómo se dice? Las patas un poco más anchas para poder flotar sobre el agua y poder caminar sobre el agua, como algunos insectos. Hay una lagartija que puede correr sobre el agua y tiene las patas distintas a las demás lagartijas. Son adaptaciones, ¿cierto? Los nadadores presentan estructuras fusiformes, se refiere a las especies nadadoras. O sea, tienen una forma más bien aerodinámica, ¿cierto? Para cortar el agua, como las focas, como las nutrias. Y además tienen sus extremidades con forma de pala, ¿cierto? O paleta, con membrana entre los dedos para poder desplazarse mejor. Otros animales tienen mecanismos de propulsión. ¿Se le ocurre algún mecanismo, un animal con mecanismo de propulsión de agua? El pulpo. El pulpo, ¿cierto? El calamar, la medusa, algunos. Movimientos del agua. El agua también influye sobre la vida vegetal y animal dependiendo su turbulencia. Si es de flujo laminar no hay mayor problema, pero si es de flujo turbulento, por ejemplo, tiene que tener tallos flexibles las plantas. En el caso de los animales, por ejemplo, si está cerca de la costa donde revientan las olas, es muy difícil aferrarse a las rocas, por lo tanto tienen que tener especies de ventosas para sujetarse a las rocas, ¿ya? Son los organismos bentónicos los que viven en la orilla del mar, como por ejemplo las lapas, las estrellas de mar, los soles de mar. Necesitan una estructura que les permita vivir en esa zona donde hay tanta turbulencia. Ahí tenemos imágenes de lo que hemos hablado, ¿cierto? Una forma de verlo, ¿cierto? Como algunos lo ven, es que son adaptaciones de las especies a partir del tema de la evolución. Otros lo ven o lo vemos como
seres vivos creados especialmente para esos ámbitos, ¿ya? Por ejemplo, el lenguado, ustedes lo ven ahí, tiene los dos ojos hacia arriba. Es un pez que no tiene un ojo a cada lado, sino los dos ojos hacia arriba. Y vive en las aguas someras, ¿cierto? De la orilla del mar, 8 o 10 metros de profundidad, y ahí está Piolita esperando que pase un pez cerca, que obviamente no lo va a ver. Las medusas esas que están ahí, para que vienen en lugares muy oscuros y que generan fluorescencia. Tenemos el luche ahí, ¿cierto? La flexibilidad de ciertas algas donde hay mucha turbulencia. Y tenemos los animales que se acostumbran a vivir a la orilla del mar, donde está la rompiente de las olas, por lo tanto necesitan tener estructuras que les permitan sujetarse a las rocas, como las lapas, ¿cierto? Como la estrella de mar. Allá abajo se ve una especie que pareciera estrella de mar, y seguramente lo es, pero esa vive en el fondo marino. Una especie de estrella de mar, que si la estamos viendo es porque la están iluminando. Ahí están las distintas zonas, ¿cierto? Entonces vemos que en el mar y en los lagos hay distintas profundidades y que presentan distintas características, ¿ya? Por ejemplo, la zona eufótica, la zona disfótica. Hay peces que viven solamente en la zona disfótica y no bajan a la zona fótica. Y los peces que viven en la zona fótica no pueden subir a la zona disfótica. Están adaptados para vivir en esas áreas. Otros que viven en la zona más bien somera, zona eufótica, no pueden bajar a la zona disfótica, ya porque aumentan las presiones, cambian las condiciones del agua. Cambia la temperatura, cambia la luminosidad, ¿ah? Cambia muchas veces los nutrientes, la salinidad. O sea, el agua no es igualmente salada en todas partes del mar. ¿Por qué? Porque hay como distintos estratos de temperatura. Lo mismo pasa con las corrientes marinas. No sé si ustedes han visto imágenes de donde se junta el Atlántico con el Pacífico. Se ve como que fueran dos líquidos distintos. Es re loco porque da la idea como que no se mezclaran. Porque son distintos, ¿ya? Da la idea que fueran invisibles. Eso ocurre allá en Magallanes o en el Cabo de Horno. El suelo. El suelo también, los factores abióticos influyen grandemente. Una cosa es la profundidad, ¿cierto? Otra es la textura. No es lo mismo un animal que está acostumbrado a vivir a 10, 20 centímetros de profundidad, como un gusano de tierra, ¿cierto? No puede vivir a 1 metro, ni a 2 metros, porque las condiciones del suelo cambian, las condiciones de humedad, los nutrientes. No es lo mismo tratar de vivir en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso. El suelo arcilloso normalmente retiene mucha agua, es impermeable. En cambio, el suelo arenoso es todo lo contrario, es permeable y no retiene el agua. Entonces, en general, los suelos son mixtos, ¿cierto? Tienen un porcentaje de arcilla, un porcentaje de limo, un porcentaje de arena, algunas rocas, materia orgánica, ¿cierto? Que van dejando los animales o plantas que ya han muerto. Entonces, en un suelo arenoso, las plantas tienen que tener raíces más profundas y ramificadas, ¿cierto? Lo mismo en suelos arcillosos. En respecto del agua y el aire, también hay una variación en el suelo. Entonces, por ejemplo, donde hay hartas lombrices de tierra, o topos, o conejos, el movimiento de estos animales en el suelo ayudan a airear el suelo, lo vuelven más rico en nutrientes también. Eh, el agua va a depender, ¿cierto?, del porcentaje de huecos que tenga el suelo. Va a depender de si tiene más arena, más arcilla, más limo. Va a depender de cuánta materia orgánica tenga, porque por un lado tenemos la parte sólida, ¿cierto?, del suelo, pero por otro lado tenemos los huecos, y en los huecos o tenemos agua o tenemos aire. Entonces, por ejemplo, las plantas donde hay abundancia de agua son hidrófilas, como dijimos,
y las plantas en donde hay poca agua, suelos más bien secos, apretados, crecen los cactus, o sea, las plantas suculentas. La composición química de los suelos también influye mucho, ¿cierto?, en la vida. Hay suelos más salinos, hay suelos ácidos, hay suelos alcalinos, hay suelos neutros, desde el punto de vista de la composición salina o del pH. En los suelos más salados pueden vivir plantas halófitas, que son capaces de tolerar esa salinidad, pero son muy pocas. También los organismos, ¿cierto? Hay organismos que pueden vivir en agua salada, otros no. Se ha visto que hay moléculas, bacterias que pueden vivir sin problema en aguas más bien tibias y salinas, pero solamente ellas. En el caso de, hay microorganismos que viven, por ejemplo, en Chungará o en ciertas aguas más bien salinas, donde llegan, por ejemplo, a vivir estas aves, ¿cómo se llama? Que son rosadas. No me fue el nombre. ¿Quién se acuerda? Flamenco. Los flamencos. Los flamencos filtran el agua, porque no pueden, es una especie de osmosis, ¿cierto? Filtran el agua para alimentarse de los nutrientes que tiene el agua, que son algunos microorganismos que viven ahí, a esa altura, con esa temperatura helada y con esa salinidad, y no tienen problema ellos, pero son muy pocos los organismos que pueden tomar esa agua sin envenenarse, porque el agua salada te envenena. Y al final, si tú tomas agua de mar, por ejemplo, tienes sed, porque a uno le puede dar la locura, ¿cierto? Si está naufragando y tienes sed, lo más probable es que uno tienda a tomar agua. Entonces te mata, porque te deshidrata más rápido, porque la sal lo que hace es que tú te deshidrates más rápido, porque no puedes vivir con esa agua salada. Entonces vas a tratar de botar la sal y te va a deshidratar más rápido. Entonces, por ejemplo, hay plantas que viven en un ambiente neutro. Ahí tenemos un ejemplo de árboles que crecen en un ambiente ácido, el pino, el brezo, y hay árboles que crecen, por ejemplo, en ambientes alcalinos como el haya y la encina. En otras palabras, factor ecológico es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo, ¿ya? Es lo que habíamos hablado antes respecto de... Déjame. Cuando hablamos de... perdón, me adelanté. Va. Tengo que tener al revés, pero tengo que subir para atrasarme. Hablamos, ¿cierto?, que los factores abióticos pueden estar involucrados, otros factores abióticos, ¿cierto?, que de alguna forma van a determinar qué animal puede vivir, qué planta puede vivir. Dice abajo, miren, sin embargo, estos y otros factores pueden ejercer por ellos mismos un efecto crítico. ¿Sobre qué? Sobre las plantas o sobre los animales. Hay factores que ejercen un efecto crítico sobre alguna especie. A eso me refiero. La última parte que les mostré. Dice, en otras palabras, factor ecológico es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo. Influir sobre un ser vivo. Así cada especie presenta una curva característica para cada factor de su ambiente. Cada factor influye sobre una especie en particular en un ecosistema, ¿ya? Entonces tú puedes hacer una campana de Gauss para cada uno de estos factores. Puede ser para la temperatura, puede ser para las precipitaciones, para la humedad, para el pH, para la salinidad, ¿ya? Y los que más influyen son los factores ecológicos, obviamente, los críticos. Factor ecológico o efectos críticos. Por ejemplo, si yo dibujo algo ahora, imaginemos que este eje, chuta, me quedó mal. Este es el eje Y, ¿ya? Y en el eje Y, por ejemplo, podemos tener este es el eje X,
podemos tener cualquier factor, como por ejemplo aquí podemos tener el pH, y aquí podemos tener la temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo caracterizar cómo puede vivir una especie. Por ejemplo, ya hago una campana de Gauss, de acuerdo a eso. Entonces, todas las especies van a determinar una figura así, en donde pueden vivir bien, que va a ser el nicho efectivo, que podría ser esa zona que está ahí, ¿cierto? Que va a ser a qué cosa, a una temperatura, ¿cierto? Podemos pensar en -2 acá, y acá 2 grados. Entonces, entre ese valor, una planta, por ejemplo, una especie de líquen de la zona austral puede vivir bien, y con un pH idóneo de 7 en el suelo. Pero bajo ese pH, ¿cierto? Va disminuyendo su nivel de vida, pero en este caso lo que se está acentuando es la temperatura en que puede vivir, ¿ya? Si bien puede vivir a -3, no se desarrolla tan bien, por lo tanto no va a haber tanta abundancia de ese líquido a -3 grados, y tampoco a los 3 grados, para este otro lado, ¿ya? Entonces, si el área bajo la curva es el número de individuos, lo ideal es que esté a un pH neutro, y entre los -1, ¿cierto? Y 1 grado, ahí es donde más se desarrolla. A eso se refiere con lo que acabo de leer. Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor abiótico del ambiente. Entonces, en este caso puse el pH y la temperatura. Entonces ahí, ese sería su nicho efectivo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de nicho efectivo? Había un nicho que era por donde podía andar plenamente, y otro nicho donde se podía vivir, podía sobrevivir. En este caso, el nicho común y corriente sería entre el -3 y los 3 grados, pero el nicho efectivo, donde realmente puede vivir bien y reproducirse bien, está entre el -1 y 1 grado. ¿Ya? Eso es lo que quería explicar. No sé si se me entendió. Ejemplos: variaciones de temperatura, humedad relativa, pH del suelo. Con cada uno de esos yo puedo hacer una gráfica y determinar, ¿cierto?, cuál es el nicho efectivo, donde realmente se desenvuelve y se desarrolla bien. Puede sobrevivir en un rango más amplio, ¿ya? Que serían los puntos extremos de la campana de Gauss, pero en la parte central de la campana de Gauss es el nicho efectivo. Entonces puede tener variaciones de temperatura, humedad relativa, pH del suelo, salinidad, disponibilidad de alimentos, ¿ya? Todos esos son factores que son, de alguna forma, abióticos, ¿cierto? Abióticos. Menos la disponibilidad de alimentos, si es que se está alimentando de otros organismos. Estos factores ecológicos se estudian desde lo biogeográfico, eso significa distribución de los organismos; lo ecológico, natalidad, mortandad, emigración, inmigración, es decir, densidad poblacional; y las respuestas adaptativas, cómo se adaptan al medio. Entonces, todos estos factores ecológicos se pueden estudiar desde esos 3 puntos de vista: biogeográfico, cómo se distribuyen en la geografía; en lo ecológico, cómo va a ser su tasa de natalidad, mortalidad, emigración, inmigración; cuántos viven en un área determinada, cómo influye cómo va cambiando la densidad poblacional, muchas veces dependiendo de las estaciones; y su respuesta adaptativa. Valencia ecológica. ¿Qué es lo que es la valencia ecológica? Es la posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. ¿Se acuerdan que vimos las especies generalistas y las especialistas? Bueno, algo de eso hay acá.
posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, por ejemplo nosotros, los seres humanos, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos, como por ejemplo la temperatura, la latitud geográfica, la altura geográfica, ¿ya? Ahí estamos nosotros. Nosotros tenemos un nivel de valencia alto. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio, como puede ser la luz, la temperatura, la humedad, el pH o la concentración de fósforo, por ejemplo, en el suelo, de nitrógeno u otro elemento químico que actúa como factor limitante. Entonces hay plantas, por ejemplo, que pueden vivir con un bajo nivel de nitrógeno en el suelo, otras no. Entonces los que puedan vivir en amplios rangos van a tener una valencia mayor, ¿cierto? Entonces valencia ecológica, se denomina valencia ecológica al campo, ¿cierto? Al rango o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio, que son los factores abióticos, ¿ya? También tiene que ver en qué rango se mueve dentro de la campana de Gauss. Entre más ancha sea la campana de Gauss, significa que su valencia ecológica es mayor, ¿cierto? Si la campana de Gauss es menos ancha, significa que la valencia ecológica va a ser menor. Eso es lo que llamamos como valencia ecológica. Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Ahí tenemos varias perturbaciones que pueden disminuir, ¿cierto?, las posibilidades de vida de ciertas especies. Por ejemplo, hay algunas especies que no tienen problema de vivir con viento. Otras pueden adaptarse a cierto grado, a cierto nivel de incendio, obviamente no quemarse. Otras pueden vivir o verse afectadas por el calor. Otras se pueden ver afectadas por el frío, por inundaciones o por la densidad poblacional. Se pueden ver afectados. Todo eso influye sobre la valencia, ¿cierto? Cada uno de esos factores yo lo puedo ver como un rango que le permite o no vivir. Entonces, cuando una especie puede sobrevivir a una amplia gama de medios, ¿cierto?, o de factores ecológicos, estamos hablando que es un ser más valente, se puede decir. Según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo euri o esteno, ¿ya? Euri, que domina amplio rango de valencia, y esteno, que designa escaso rango de valencia. Nosotros somos euri, ¿cierto? En cambio, el oso polar es esteno. Según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo euri, que se denomina amplio rango de valencia, y esteno, que designa escaso rango de valencia, seguido por el factor limitante, ¿ya? Entonces va a ser euri por la temperatura o esteno por la temperatura. Euri por el pH del suelo o esteno por el pH del suelo en el caso de una planta. Denominaciones de rangos de valencia ecológica, ¿ya? Por ejemplo, una especie que puede vivir en un amplio rango de temperatura es euritermo. Una especie que puede vivir en un bajo rango de temperatura es estenotermo. Una especie que puede vivir en un amplio rango de salinidad, eurialino. Una especie que puede vivir en un bajo rango de salinidad, ya sea poco o mucho, estenoalino, de acuerdo a su distribución, cómo se distribuye en el planeta. Eurioica, cuando puede habitar distintos medios o ecosistemas. Estenoica, cuando puede vivir solamente en lugares muy acotados, como por ejemplo el oso panda, el oso polar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si los hielos se deshacen, ¿cierto? ¿Cómo va a cazar el oso polar si el oso polar es blanco justamente para que no lo vean? Alimento, eurífago, ¿ya? Que puede comer un amplio rango de alimentos.
Si puede alimentarse de solamente uno o dos alimentos, va a ser estenófago. Estenófago o eurifago. Eurifago somos nosotros, pues, como cualquier porquería. Estenófago, por ejemplo, el oso panda, porque solamente se alimenta de, ¿cómo se llama? ¿El panda de qué se alimenta? Chiquillo, De bambú. de bambú, ¿cierto? Bambú. Otro estenófago, ¿se le ocurre? Otro animal estenófago, ya lo habíamos nombrado. El koala, ¿cierto? El koala, ¿qué come el koala? Eucalipto. Solamente hojas de eucalipto, ¿cierto? Qué terrible, porque los eucaliptos son como antorchas cuando hay incendio, tienen mucho un aceite que lo hace especialmente combustible. Agua, eurihídrico, o sea que puede vivir donde hay abundancia de agua. Hay especies que pueden vivir solamente en un rango acotado de agua, ¿ya? O sea, o con muy poca agua o con mucha agua. Por ejemplo, los cactus son estenohídricos, porque tú no puedes ir regarlo todos los días, si no se va a podrir, ¿ya? El helecho también necesita mucha agua, mucha humedad, por lo tanto también es estenohídrico, ¿ya? No lo puedo regar poco, se va a secar. Entonces va a depender del factor limitante o el factor ecológico. Y por eso podemos denominarlos así, si son ampliamente, en un rango amplio de temperatura, en un amplio rango de salinidad, o en un menor rango de salinidad, menor grado de alimentación, menor grado de cantidad de agua presente, por ejemplo, en el caso de las plantas. Animales que pueden vivir en distintos hábitats, otros pueden vivir solamente en un hábitat acotado. El panda nuevamente aparece como estenócora, y el ser humano eurícola, ¿cierto? Podemos vivir en muchos hábitats distintos. Estenotermos, por ejemplo, tenemos peces abisales, los peces que viven en el fondo marino, son estenotermos, o sea, pueden vivir en un rango muy acotado de temperatura del fondo marino. Los sapos del desierto también son estenotermos, viven en una temperatura relativamente alta y estrecha, ¿cierto? No pueden pasar a una zona fría. El pez antártico también en aguas frías. Líquenes del Ártico también en un ambiente frío, son estenotermos. Euritermos, o sea, pueden vivir a distintas temperaturas. La mosca común y corriente, los faisanes de cuello anillado, los cactus pueden estar con temperatura de 0 grados o de 40 grados. Estenoalinos, es decir, especies que pueden vivir a distintos grados, a bajo grado de salinidad, estenoalino, de bajo grado de salinidad. Las larvas de muchos peces, por ejemplo, y crustáceos. La mayoría de peces que solo pueden vivir en agua salada o solo en agua dulce, o bien en un ambiente salino o bien en un ambiente de agua dulce, ¿ya? Eso significa estenoalino, o sea, o viven en un ambiente sin sal o con muy poca sal, con muy poca salinidad, o viven en un ambiente acotado con mucha salinidad. Eurialino, ya, aquí hablamos de que pueden moverse, ¿cierto?, de un lado a otro, de un ambiente muy salino a un ambiente sin sal, de agua dulce. Eurialino. Los mangles son un árbol, ¿cierto?, que forman los manglares en Colombia, en Venezuela, que ayudan a que todo está ordenado perfectamente para que, por ejemplo, las aguas huracanadas no penetren al continente. Para eso están los manglares en la orilla del mar. Por lo tanto, cuando tú los sacas, lo que estás haciendo es destruyendo el ecosistema natural, y después cuando haya un huracán, el mar va a llegar hasta el centro del continente prácticamente. Entonces los mangles son
árboles, ¿cierto?, que crecen en un ambiente inundado. En ese sentido son esteno hídrico, ¿cierto? El mangle es esteno hídrico, no puede vivir en un ambiente seco, tiene que vivir en un ambiente inundado. Y es eurielino, ¿en qué sentido? Que puede vivir o en agua dulce o en agua salada, en un ambiente amplio de salinidad. Una especie que puede vivir tanto en agua dulce como en agua salada, se mueve, es el cangrejo ermitaño, el pez cuatro ojos, el cangrejo azul, dice solo el adulto. Y los salmones adultos, por cierto, los salmones adultos pasan del agua dulce al agua de mar y después vuelven al agua dulce. Estenohídricos, o sea, que pueden vivir solamente o con muy poca agua o sin agua. Lombriz de tierra, orugas de los escarabajos. Eurihídricos, que pueden vivir donde hay mucha agua, ¿cierto? Los protozoos, que forman quistes al no haber agua, dice. Sapo del desierto, rata canguro. Eurihídrico significa que ¿se acuerdan lo que significa euri? En un rango amplio, o de sin agua, o de con agua. Los protozoos que forman quistes al no haber agua, sapos del desierto. Hay unas ranas que cuando vuelve el agua de las lluvias en África, recién como que resucitan. Pero viven bajo la tierra seca, como con un metabolismo súper bajo, justamente para no morirse por la escasez de agua y no secarse. Piensen ustedes cómo es la piel de las ranas, de los sapos, que es como una mucosa, ¿cierto? Necesitan de humedad, son anfibios, recuerden, y estos animales como que de alguna forma disminuyen su metabolismo y pueden vivir bajo tierra hasta que nuevamente vuelvan las lluvias a África o a algún desierto. Y también está la rata cangurú, ¿ya?, que es eurihídrico. Entonces, desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica, se distinguen dos tipos de especies diferentes. Desde el punto de vista de la amplitud de la valencia ecológica, si es euri o esteno, acuérdense que esteno, rangos estrechos, euri, rangos amplios, se distinguen dos tipos de especies diferentes. Tenemos especies eurioicas, aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, o lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una gran amplitud. A pesar de esto, el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado. Por ejemplo, nosotros como seres humanos somos euroicas, 100%. Claro, vivimos amontonados en la ciudad y da la idea como que somos muchos, pero si ustedes han visto imágenes satelitales, las personas no se ven, ¿cierto? Somos unos puntos en el planeta. Entonces, en general, somos escasos para la cantidad de otros animales que hay, como son, por ejemplo, los insectos, ¿ya? Que seguramente la mayor masa orgánica que hay, la mayor biomasa es de los insectos en el planeta. O los pastizales, no sé, seguramente tienen mucha más masa o biomasa que los seres humanos. Especies eurioicas, entonces, son aquellas que se caracterizan por ser poco exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, que acuérdense que son factores abióticos, o lo que es lo mismo, sus valencias ecológicas registran una amplitud grande, ¿cierto? A pesar de esto, el número máximo de individuos no acostumbra a ser muy elevado, dice. Y tenemos las especies estenoicas, aquellas que son muy exigentes respecto a los valores alcanzados por un determinado factor ecológico, salinidad, pH, temperatura, humedad, o lo que es lo mismo, sus límites de tolerancia son estrechos, respecto a un factor ecológico. Sin embargo, si se desarrollan bajo unas condiciones óptimas, ¿ah?, o sea que se mantiene bien ese factor ecológico estable, el número de individuos puede llegar a ser elevado, ¿ya? El número de individuos puede llegar a ser elevado. Ahí está la gráfica que les decía yo, ¿se acuerdan?
El siguiente esquema muestra lo que se acaba de decir. Entonces, el nivel de factor ambiental está en el centro, en la parte donde vive sin ningún problema y hay mayor población. Zona óptima de mayor abundancia de organismos, que le vendría siendo la parte más alta de la campana de Gauss. A la izquierda, en la ordenada, tenemos la cantidad de individuos de la población. Entonces, cómo va aumentando en la medida que se encuentra en el centro, ¿cierto?, el nivel del factor ambiental que estamos midiendo, que puede ser pH, temperatura, salinidad, ¿ya? Cualquier factor, y dependiendo de la especie, va a ser alta o baja la población. Pero la zona óptima, el nicho efectivo, es la zona esa que está en la parte alta de la campana de Gauss, ¿cierto? Aquí es donde está la mayor población. Aquí puede vivir, pero dadas las condiciones, no es abundante la población, ¿cierto? A eso se refiere. Especie estenoica no soporta condiciones desfavorables. La especie estenoica no soporta condiciones desfavorables, o sea que no soporta un rango amplio de un factor ecológico determinado, que puede ser la alimentación, puede ser la zona geográfica, puede ser el pH, puede ser la temperatura, la presión hidrostática en el caso de los peces. Especie euroica soporta condiciones desfavorables para la derecha y para la izquierda, ¿cierto? De pH alto o pH bajo, de temperatura alta o temperatura baja. Soporta condiciones desfavorables. No significa que se desarrolle en su plenitud, pero es más amplio su nicho en donde puede sobrevivir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, miren acá, en esta zona, dice zona de estrés fisiológico. ¿Por qué? Porque este es su lado óptimo, ¿cierto? Estamos hablando de una especie euroica. Zona de intolerancia, ausencia de organismo. ¿A dónde están los menos, cierto? Zona de estrés fisiológico. Por ejemplo, hay plantas que pueden soportar un estrés hídrico, como los cactus, pero no todas las plantas son capaces de soportar un estrés hídrico. Y zona de intolerancia es cuando o hay mucha agua o hay muy poca agua. Si hay mucha agua, los cactus se van a morir igual, ¿ya? También los cactus son especies estenoicas. O sea, no soportan condiciones desfavorables respecto del agua. Si hay mucha agua, se van a morir. Los helechos, si hay muy poca agua, se van a morir. Ambos son astenoicos, el cactus y el helecho, pero dependiente del factor ecológico agua. ¿Ya? Entonces, para cada factor ecológico uno puede hacer esta gráfica. Y eso es lo que les trataba yo de hablar antes. ¿Tienen alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces hasta aquí entraría en la prueba, Dios mediante. Ahí ven, tengo un chat ahí, ¿qué me dice el chat? ¿Los perros y gatos pueden entrar en esto? Por supuesto, esos son especies. Los perros y gatos, que serían estenogeográficos o eurigeográficos. Eurigeográficos, ¿cierto? Euritermos también. Euritermos también. ¿Quieren que suba el PPT? Ya, voy a subir este PPT Dios mediante. ¿Ya? Ya, chiquillos, si no hay dudas ni preguntas, lo dejamos hasta acá nomás.